vemos que hay una situación aquí donde hay diversidad de opiniones. El versículo 1 del 14 comenzó diciendo, ¿verdad? Recibe al débil en la fe no para contender sobre opiniones. Entonces, ¿cuál es la diferencia de opiniones que hay aquí? En asuntos de comida que Pablo menciona en este pasaje, y en cuanto a guardar ciertos días de fiestas que normalmente los judíos acostumbraban a hacer en su calendario religioso. Entonces, lo que vemos, hermano, es que esta diversidad de opiniones proviene de un diferente trasfondo religioso, que también ya lo había mencionado el pastor Iván. Hay un trasfondo distinto religioso. Hay hermanos que habían sido ganados al evangelio, eran gentiles, y ellos tenían varias prácticas paganas que el imperio romano, la influencia de los griegos habían llevado a ellos. Y por otro lado había hermanos que todavía, que eran judíos étnicos y tenían un trasfondo de su religión, del judaísmo, que nosotros conocemos en cierta manera por lo que hemos leído en el Antiguo Testamento. Tal vez algunos detalles no entendemos todavía con precisión, pero sí por lo menos el Antiguo Testamento nos da ideas sobre esto. Un comentarista que nos habla del contexto de lo que estaba sucediendo aquí, por ejemplo, dice que en los 2 siglos antes de Pablo, de que el apóstol Pablo escribiera esto, muchos judíos de hecho habían muerto por rehusar comer cerdo, ¿verdad? Porque nosotros vemos cómo la escritura había, dentro de su dieta había prohibido entre ellos al cerdo y otros animales más, cuya carne, de hecho, por otro lado, para que entendamos el contraste, los griegos la consideraban deliciosa. A los griegos les encantaba la carne de puerco, ¿verdad? Como que nos influenciaron también a nosotros, ¿no? De alguna manera, que nos encantan las carnitas, los chicharrones. Ya no les digo porque si no vamos a salir con más hambre. Entonces, ese era un poco del trasfondo religioso que tenían. Sin embargo, los nuevos creyentes tenían un trasfondo anterior pagano. Ellos entendieron, hermano, que los ídolos no eran nada. Por la enseñanza de la escritura, después de estar entregados a la idolatría y la enseñanza de Pablo, los ídolos no son nada en realidad, solo hay un único Dios. Los ídolos en realidad son de madera, no tienen vida, y entendieron esto por causa del Evangelio y sentían la libertad. Esto es de lo que estaba pasando también en Corinto. Ellos sentían la libertad de comprar la carne más barata que había sido ofrecida a los ídolos. Había carne que ofrecían a los ídolos y después la llevaban a la carnicería, carne en buen estado. Entonces, como era más barata, ellos compraban la carne y tenían cierta libertad de eso porque habían entendido que los ídolos no eran nada, ¿verdad? Por otro lado, los hermanos judíos creyentes, ellos eran susceptibles y decían, no, al final de cuentas, esto se ofreció a un ídolo, ¿verdad? Esto es paganismo, se ofreció a ídolos que no son Dios y por lo tanto, esto, decían ellos, ¿verdad? Fue sacrificado a los demonios. Y ellos eran sensibles de poder comer carne. Ellos no sentían la libertad de comer carne que fuera sacrificada a los ídolos. Aunado, hermanos, a que nosotros también vemos que en el Antiguo Testamento el Señor había considerado como inmundos a ciertos animales dentro de la dieta para el pueblo de Dios. Y ahorita vamos a ver un poquito también de esto. Como bien comenta Erwin Lutzer en un libro muy interesante que se llama ¿Quién eres tú para juzgar?, que tal vez usted lo puede conseguir, está muy interesante, dice, aquellos que entendieron la revelación nueva, los hermanos gentiles que se estaban convirtiendo, posiblemente inclusive algunos judíos también, que rápido entendieron la revelación nueva que el Señor había dado sobre la libertad cristiana por encima de las leyes de la dieta. En este texto, y como ya se explicó, se consideraban los hermanos fuertes. Ellos entendieron su libertad en Cristo por la nueva revelación bíblica que tenían y ellos se sentían libres de participar de algunas cosas. Por otro lado, también debían abstenerse de juzgar a los que no se sentían en libertad de comer de la carne o de
o de seguir manteniendo el calendario judío religioso. A ellos se les consideró como los hermanos débiles. Ahora, hermano, ¿a qué nos referimos con esta nueva revelación? Porque estamos en un contexto donde tenemos judíos, tenemos gentiles, pero en una época donde hay nueva revelación o hay una explicación más detallada de lo que está sucediendo en el pueblo de Dios. Mucho de esto ya lo hemos visto a través de toda la carta a los romanos, ¿verdad? Dios constituyó un nuevo pueblo de dos razas, judíos y el resto de las demás naciones, judíos y gentiles, y son el pueblo de Dios. Pero vamos a ver, por ejemplo, en Hechos 10, porque para entender un poco de esta transición que está aconteciendo, porque a los mismos apóstoles en un inicio les costó entender esta transición. Hechos capítulo 10. Hechos 10, 28, se acuerda que Pedro tiene una revelación a través de un sueño. Hechos 10. Donde en ese sueño, ¿verdad? Ve de toda clase de animales y el Señor le dice, Pedro, mátalo, ¿verdad? Y cómelo. Y Pedro, el Señor se le aparece en esta revelación 3 veces, ¿verdad? Está en un proceso de transición. Parece que la primera no logra comprender, le parece extraño. Y una y otra vez el Señor le reitera esta enseñanza. Y observe, para no detenernos mucho en este pasaje, lo que dice en el versículo 28 de Hechos capítulo 10. Y les dijo, vosotros sabéis, está hablando ahora Pedro acá, dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ahora, note, hermano, que para Pedro no solamente los animales eran algo inmundo. Él había entendido, ¿verdad?, que no solamente los animales, sino que aún aquellos que eran no judíos, que eran extranjeros, también era abominable acercarse o juntarse con ellos, por la revelación que ellos habían recibido en el Antiguo Testamento. Y para ser parte del pueblo judío, ellos tenían que circuncidarse y adoptar todas las tradiciones judías para poder ser parte del pueblo judío. Mientras no hubiera eso, para ellos eran incircuncisos, eran abominación delante de Dios. Pero noten en el versículo 28 lo que Pedro ahora entendió por la revelación de parte del Señor. Cuando el Señor le dice, Pedro, mata y come. Noten lo que entiende Pedro, hermanos. Lean la segunda frase, dice, pero a mí, dice, me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahora nos dice, hermano, pero esto no lo dijo el Señor ahí. Bueno, pero Pedro con esa visión, ese mensaje al Señor decirle, Pedro, mata y come, Pedro entendió que el Señor no solamente le estaba dando libertad de comer de estos animales que en otro tiempo habían sido considerados inmundos, sino que le está diciendo, ¿verdad? Mira, todo esto que yo había instruido, que yo había prescrito en el Antiguo Testamento, apuntaba hacia algo, hacia una revelación nueva que yo iba a señalar. ¿Y qué tenía que ver todo esto, hermano? No solamente con los animales. ¿Con qué tenía que ver? Con las personas, ¿verdad? El Señor había preparado al pueblo, hermano, a través de todas estas abstenciones y de muchas celebridades que ellos hacían, apuntaban hacia una revelación más gloriosa que vendría, primeramente en el sacrificio de Cristo, que sería el sacrificio perfecto, ya nada más ovejas y otros animales que tendrían que morir, sino Cristo sería el cumplimiento de todo eso. Pero también que a través del sacrificio de Cristo, hermano, y como Pablo enseñó, Dios abrió el camino para que no solamente los judíos fueran el pueblo de Dios, sino que también las demás naciones vinieran a Cristo y fueran parte del pueblo de Dios. Ya no serían considerados inmundos, ya no tenían que circuncidarse. Ahora, dice, tienen que creer en Jesucristo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Ya no te tienes que circuncidar, ya no tienes que seguir las prácticas
judías, las fiestas y la dieta judía, solo por creer en Cristo tú ahora eres limpio. Y Pedro entendió eso. ¿Y qué hizo? Fue a la casa de Cornelio, ¿verdad? Un hombre que era curtidor de pieles, que estaba en contacto con animales, con muertos, ¿verdad? Animales muertos y animales que eran considerados inmundos. Pero Pedro ya no tiene temor de esto, ha entendido la nueva revelación y va y le predica el evangelio a este hombre. Se da cuenta que aquí Pedro entiende, no se trata nada más de la comida, se trata de los hombres, de las personas que Dios ha limpiado con su sangre. Otro pasaje, Hebreos capítulo 9, para que veamos, hermano, que en el Nuevo Testamento, aunque la historia de la salvación, la historia del reino de Dios continúa, ¿verdad? Hay una continuación, pero también hay cambios a la vez. Hay cambios a la vez. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículos 9 al 11. Y el autor de Hebreos viene hablando de todos estos símbolos, ceremonias que había, ¿verdad? En el templo, en el tabernáculo. Y en el versículo 9, note lo que dice el autor, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. ¿Se da cuenta que todas estas cosas de la religión judía eran símbolos de algo mayor? Dice, según el cual, dice, se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. O sea, la sangre de estos animales no perfeccionaba, no santificaba completamente a las personas. Dice, ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta cuándo, dice, hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, el autor de Hebreos está enseñándonos, hermano, que esto tuvo un término. Eran un símbolo hasta cuándo? Hasta que Cristo llegara, hasta que Cristo naciera. Cuando Cristo nace, muere y es resucitado, Él cumple todos estos símbolos, todos estos sacrificios y fiestas y abstenciones y ofrendas de animales. Todo se cumple perfectamente en Cristo Jesús. Por eso el autor dice, impuestas, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces, con la llegada de Cristo, hermano, ocurrió una reforma, ¿verdad? En ese sistema religioso. Porque llegó el que encarnó, el que cumplió cada una de estas símbolos de la religión judía. Nota el versículo 11, reafirma esto. Pero estando, dice, ya presente Cristo. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ya no necesitamos ese tabernáculo. Cristo ya vino y se encarnó. Él es el tabernáculo, dice, y ni por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, ya no necesitamos más sacrificios, ¿verdad? Dice, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya no más una y otra vez sacrificarlos. ¿Por qué? Porque Cristo ya compró eterna redención. No se necesita otro sacrificio. Este es el tiempo, dice el autor de Hebreos, es la reforma de las cosas. Cristo es la inauguración y el cumplimiento del nuevo pacto que Dios hizo con su pueblo. Ahora, hermanos, los apóstoles empezaron a entender eso y lo vemos en el libro de Hechos. Pedro, luego el apóstol Pablo empezaron a entender que había un cambio. Sin embargo, hermano, para muchos cristianos judíos recién convertidos a la fe, también les costó entender esta transición. Por eso vemos que en Romanos 14 y en 1 Corintios hay como disensión, hay diferencia de opiniones, ¿verdad? Por la transición religiosa que está ocurriendo y por las dos clases de religiones, trasfondo religioso que los hermanos tenían. Entonces, el hermano fuerte era el que había entendido esta transición.
y ya no tenía, él tenía libertad de participar de esas cosas. Para él ya no eran algo pecaminoso. Él sentía esa libertad, entendió la nueva revelación. Sin embargo, el hermano débil le costaba entender esa transición y estaba en un proceso. Y por lo tanto, no sentía libertad de conciencia, de participar con libertad de algunos alimentos o mantener el calendario judío religioso. Ahora bien, hermano, lo que Pablo regresando a Romanos, capítulo 14, vamos a ver que esta sección, desde el versículo 13, dice el apóstol Pablo, una vez que ha venido explicando, dice, por tanto, el hermano, no juzgues a tu hermano, no menosprecies a tu hermano. Dice, y termina diciendo, ¿verdad? Porque vamos a comparecer, al final de cuentas, todos vamos a comparecer delante de Dios. Ahí se va a esclarecer todo delante del juicio de Dios. Versículo 13, así que, o por tanto, puesto que nosotros vamos a comparecer delante de Dios, y ahí se esclarecerá todo, dice, ya no nos juzguemos los unos a los otros. Ya no nos juzguemos los unos a los otros. Ahora, la segunda pregunta, hermano, que quiero que consideremos en esta mañana, antes de entrar a los puntos, es que si Pablo está prohibiendo emitir cualquier tipo de juicio. O sea, cuando Pablo está diciendo, hermanos, ya no se juzguen los unos a los otros, quiere decir que por ninguna razón debe haber alguna consideración, alguna evaluación, algún juicio entre hermanos o dentro de la iglesia o en alguna otra situación. Bueno, vamos a ver que no, en el contexto significa o hay un aspecto más específico, porque de otra manera, hermano, y sabemos que no hay contradicción en la escritura, en la misma carta a los Corintios, cuando Pablo también les enseña a no juzgarse y a no menospreciar, también les dice que ya debieron haber juzgado ¿a quién? A uno que se decía hermano dentro de la iglesia, pero que estaba viviendo en fornicación, estaba viviendo en adulterio. Entonces, Pablo no puede estar diciendo que por ninguna razón no debemos de juzgar nada. No, porque Pablo ya ha mencionado varias situaciones de juicio dentro de la iglesia. También se lo enseña a Timoteo, ¿verdad? A aquellos que persistan en pecar, dice, repréndelos. Y si siguen, ¿verdad?, en su necedad, entonces deséchalos, ¿verdad? O sea, no puede estar hablando de que no debe haber juicio dentro de la iglesia. La iglesia debe evaluar la profesión de fe de las personas, si están viviendo como verdaderos cristianos o no. Y no hay tiempo para ver, ya hemos estudiado antes sobre la disciplina de la iglesia y sabemos que hay varios motivos, no solamente ese, pero hay varios de ellos. Pero entonces no puede estar diciendo Pablo que ningún tipo de juicio. Por otro lado, también, hermano, no es que Pablo nos está mandando a no evaluar lo que es bueno o malo, no es que los creyentes digan, bueno, pues, no, mira, si para ti es malo está bien y si para mí es bueno, no, eso es relativismo nada más, moral. No, o a expresar nuestras convicciones en asuntos de conciencia. No es que un hermano no puede decir, no, hermano, a mí, yo estoy convencido de que para mí eso es malo, ¿verdad? O yo estoy convencido de que no, yo tengo libertad. Y entre cristianos podemos tener convicciones diferentes en asuntos que no están claramente prohibidos en la palabra de Dios de manera contundente, de manera categórica. Y hay libertad en esos aspectos. Los cristianos van a diferir en sus convicciones. Y no es malo que usted tenga una convicción en cuanto a eso. Cuando Pablo dice no os juzguéis, no se está refiriendo a eso. De hecho, Pablo mismo va a declarar su convicción en cuanto al carácter moral de la comida en el versículo 20. Note cómo Pablo, no es que Pablo dice, bueno, mira, pues piensen lo que cada quien quiere pensar, ¿verdad? Acerca de la comida. No, de hecho Pablo expresa su convicción. Versículo 20 dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Dice, todas las cosas a la verdad son limpias. Esa es una declaración contundente, hermano, ¿verdad? O sea, Pablo no está diciendo, bueno, mira, si a ti te parece que es malo,
en sí mismo es malo. No, o sea, dice, todas las cosas Dios las ha limpiado. Las cosas en sí mismas no son pecaminosas. Yo no puedo decir, ese puerco es pecaminoso, es del diablo, ¿verdad? O ese piano, o esa guitarra, o ciertas cosas. No. O el aparato, la televisión. O sea, dice Pablo, no, no. Las cosas que Dios ha creado, cuando Dios terminó la creación, ¿qué dijo? Todo era bueno en gran manera. Las cosas en sí mismas no son malas. Pero note lo que Pablo va a decir. Dice, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Hay otro aspecto que se hace mal a la situación, pero no es por la comida en sí misma. Y ahorita vamos a ver un poco esto. Pero al punto que voy aquí, hermano, es que Pablo está expresando su convicción. Y Pablo dice de manera contundente, nada es malo en sí mismo. La comida en sí misma no es mala, todas son limpias. Y Pedro, cuando recibe la revelación en sueño de parte del Señor, le dice, mata y come, lo que Dios ha limpiado no lo llames tú inmundo ni común. Hay nueva revelación, aún para los judíos étnicos. Entonces no es que está prohibiendo emitir cualquier tipo de juicio, convicción, entendimiento. Pablo ha declarado esto, que en sí mismas no son pecaminosas, pero la manera y el propósito por el que hacemos uso de la comida o de otra cosa determina si nuestras acciones son buenas o malas. Es decir, el propósito por el que la manera en la que tú hagas uso de los alimentos, inclusive aunque no sea puerco, aunque sea otro alimento, determina si eso es bueno o es malo. Por tanto, hermano, lo que Pablo condena y prohíbe en este pasaje es apartarnos, es alejar, es menospreciar a los hermanos con convicciones diferentes y hacer tropezar al hermano que tiene una débil conciencia. Ese es el punto de Pablo aquí. Lo que Pablo nos llama es a no hacer tropezar al hermano. Y ahora la siguiente pregunta, ya estamos entrando casi ya a los puntos del sermón, que los vamos a ir dando rápido, hermanos, no se asusten. ¿Qué significa hacer tropezar? ¿Qué significa hacer tropezar? Porque el énfasis de este pasaje, hermanos, de hecho los imperativos que Pablo usa en este pasaje tienen que ver con esto, con no hacer tropezar. O sea, el énfasis de Pablo no es que nos está prohibiendo ciertas cosas que tienen que ver con la comida. No, aquí lo que Pablo prohíbe es que tú hagas tropezar a tu hermano. Hay varias expresiones que el apóstol Pablo enuncia en un mandamiento prohibitivo y las voy a mencionar como resumen de todas las veces que lo menciona. Dice, por ejemplo, Pablo dice, evitar que el hermano sea contristado. Es una manera también que dice, no lo hagas, no seas tropiezo. Dice, no lo contristes. También dice, no hagas que él tropiece. No hagas que se ofenda, dice más adelante, o se debilite o sea destruido. Ahora, todas estas palabras que acabo de mencionar aparecen en el pasaje. Son como sinónimos de la misma idea, es decir, hermano, no hagas tropezar, no lo debilites, no lo destruyas, no lo ofendas, no lo contristes, es la misma idea. El énfasis de Pablo se da cuenta que tiene más que ver con la relación entre tu hermano que con la comida en sí misma o con las fiestas en sí mismas. El mandato de Pablo es no hagas tropezar a tu hermano, no lo debilites. Erwin Lutzer también en su mismo libro que mencioné hace un rato, comenta con mucha claridad lo que significa no hacer tropezar a tu hermano. Porque esta va a ser la tesis del sermón, hermano. Las razones por las que no debemos hacer tropezar a nuestro hermano. Entonces necesitamos entender con claridad qué es no hacerlo tropezar. Ahora dice, no significa que nunca hagamos algo que desagrade a otro cristiano. Porque Cristo mismo dijo e hizo con frecuencia muchas cosas que otros consideraron como ofensas, incluso para sus propios discípulos. Yo creo que usted puede, ¿verdad?,
acordarse de varios momentos y ha leído los evangelios con detenimiento, que el Señor Jesús muchas veces ofendió a mucha gente. Inclusive sus mismos discípulos no entendían muchas cosas que el Señor estaba diciendo y parecían que el Señor estaba diciendo algo descabellado. Hermano, si eso hubiera sido la preocupación del Señor, de no juzgar, de nunca decir algo que ofenda a otra persona, no habría sanado personas en el día de reposo, ni habría comido con publicanos y pecadores. ¿Por qué? Porque esto les ofendía a los fariseos. ¿Cómo? Que este hombre, ¿verdad? Dice que es el Hijo de Dios y él no sabe con quién está comiendo, ¿verdad? Pero el Señor sabía cuál era su meta. El Señor sabía, Él no se iba a contaminar por comer con esta clase de personas. Él los estaba llamando al arrepentimiento, a la vida eterna. Él les iba a ofrecer perdón de pecados. Él sanó en el día de reposo porque estaba interesado. Él sabía que Él era el Señor del día de reposo y tenía autoridad para hacerlo. Y dice, ¿y quién, verdad? Que tiene una oveja y su oveja o algo está lastimado en el día de reposo y necesita rescatarlo, ¿quién no va y la rescata, verdad? Él antepone la vida de las personas, el alma de las personas, ¿ante qué? Ante ante el estricto guardar del día de reposo que tenían los fariseos. Para el Señor importa más la vida, el alma de las personas, que el cumplimiento de la tradición. Por lo cual, hermano, en este contexto, no poner tropiezo para tu hermano se refiere a cualquier acción que hiciera caer a un hermano o hermana en su manera pecaminosa de vivir propia del pasado. Aquí lo voy a repetir tal vez porque aquí es donde tal vez nos podemos confundir. Se refiere a cualquier acción que hiciere caer a un hermano o hermana en su manera pecaminosa de vivir propia del pasado. Es decir, hábitos que él tenía en el pasado, costumbres del pasado que eran pecaminosas, pero que ahora por esta situación, de alguna manera a ellos les fuera una tentación, un tropiezo para volverse a esa vida pecaminosa del pasado. Por ejemplo, los hermanos, los judíos habían apartado de la idolatría, ellos habían entendido eso, que debían dejar atrás toda idolatría. El Señor lo aborrecía. Y ellos lo veían como algo asociado, ¿verdad? Con los demonios. Entonces ellos se habían determinado a decir, no vamos a participar de la carne que venden en la carnicería, que ya fue sacrificada a los ídolos, y por lo tanto nosotros nos apartamos de eso. Y ellos habían determinado de esa manera. Entonces si otro hermano, ¿verdad? Veía que participaba de eso, podía ser susceptible, ¿verdad? A tropezar de alguna manera. Una ilustración, hermano, tal vez en la vida más actual. Una pareja, por ejemplo, esto fue algo verídico, una anécdota que comparte una familia cristiana. Una pareja cristiana que tenían una mesa de billar en el sótano y en sus ratos libres, como familia, bajaban al sótano y jugaban billar. Pero invitaron a un hermano que en su vida pasada pasaba el tiempo libre en apuestas y bebidas precisamente en un club de billar. Entonces, cuando los hermanos, después de cenar, después de convivir un tiempo, platicar, le invitan al sótano para jugar ahí una partida, o no sé cómo le llamen, ¿verdad? De billar, pues el hermano se escandalizó cuando vio la mesa de billar. Porque para él la mesa, el juego representaba algo que él había dejado atrás, que lo identificaba con una vida de apuestas, de bebida. Por otro lado, estos hermanos cristianos que de buena fe lo invitaron a pasar un buen momento de juego, la mesa o el juego no tenían nada de malo en sí mismos. Pero ahora, hermano, la pregunta sería, ¿puede incurrir en pecado esta pareja de hermanos bien intencionados a través de la mesa de billar? Bueno, sí se puede. ¿Cómo? Si la pareja, hermano,
insiste a este hermano cristiano que pues es nuevo en la fe tal vez, está en un proceso de entendimiento moral, que está luchando por dejar, ¿verdad? Ha luchado por dejar su pasado, y a él es ofensa esto, a él es algo de tropiezo. Bueno, es pecado, hermano, si estos hermanos le empiezan a insistir al hermano a jugar, o lo forzan a cambiar sus convicciones. Entonces es pecado. Aunque la mesa en sí misma no es mala, aunque el juego en sí mismo no es malo, pero su actitud de querer forzar a su hermano a participar de esto, si él no ha desarrollado una conciencia fuerte para el juego o para otras situaciones, es pecado que el hermano lo haga tropezar. Lo está haciendo tropezar porque él todavía tiene una débil conciencia en cuanto a esto. Y ya como vimos también en el sermón del pastor Iván, es pecado cuando el hermano que es de débil conciencia, ¿verdad? Juzga, menosprecia al otro hermano. Y dice, oye, pero fíjate que fui a la casa del hermano fulano de tal, ¿verdad? Fíjate que tienen una mesa de billar en el sótano, ¿verdad? Oye, qué carnal ves este hermano, ¿verdad? Y pecaminoso. Se da cuenta que la mesa en sí no es el pecado. El pecado está en el corazón de nosotros, de las personas, cuando actuamos en relación a eso. Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo, hermano, no juzgue, no hagas tropezar a tu hermano, se refiere a esto. Algo que le haga propenso a incurrir en algo en el donde no está desarrollada todavía su conciencia, y que inclusive hasta pueda regresar, como mencionaba el pastor Iván. ¿Por qué en México, hermano, tal vez se enfatizó tanto la prohibición del vino, verdad? Porque estamos en una cultura donde muchas de las personas, principalmente los varones, han salido, ¿verdad? Han salido de hábitos de borrachera. Entonces, muchas veces se habló tan fuerte, ¿verdad? De esto que se vio, solo probar una gota de alcohol, no es posible, ¿verdad? Es pecado. Como se explicó, ¿verdad? Lo que la Biblia condena es la borrachera, no en sí misma la bebida. Sin embargo, ¿verdad? Desde luego, en un contexto así uno tendría que tener cuidado, ¿verdad? De no hacer tropezar a un hermano que salió de hábitos de alcoholismo. Entonces, hermano, aunque hay diversidad de opiniones en algunos asuntos sobre el tipo de comida o las formas religiosas, hay un mandamiento que es categórico, que no está sujeto a opiniones. Este es categórico y no está sujeto a la cultura o a la denominación religiosa. Este es el andar conforme al amor de Cristo, que Pablo va a mencionar. Esto es categórico. El mandato es: ama a tu hermano, ámalo, no lo hagas tropezar. Entonces aquí ahora sí vienen los puntos, hermano. ¿Por qué no debemos poner tropiezo a otros creyentes en el ejercicio de nuestra libertad cristiana? Es decir, hay libertad donde el mandamiento no está de manera contundente, no hay una prohibición contundente, hay libertad. Donde la Biblia no lo prohíbe de manera contundente, el Señor nos deja a la convicción de acuerdo a los principios bíblicos. No nos deja libres de que tú hagas lo que quieras y vivas de manera carnal en el pecado, no. Pero nos da la libertad para tener convicciones en cuanto a eso, basadas en el conocimiento bíblico. ¿Por qué no debemos entonces poner tropiezo a otros creyentes en el ejercicio de esa libertad? Dice, hermano, yo me siento libre, ¿verdad? De participar de tal o cual cosa, ¿verdad? De comer ciertos alimentos. Pero aún así esa libertad, por así decirlo, no es plena libertad. Hay algo que la gobierna. Hay parámetros. Y es lo que vamos a ver en un momento. Número 1. Y rápidamente los vamos a ver, hermano, porque el texto es claro aquí. No hay mucho que explicar. Por amor a nuestro hermano, por quien Cristo murió, dice el apóstol Pablo. Regresando a Romanos capítulo 14.
Dice versículo 15, dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, dice, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya, dice, se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Se da cuenta que lo que gobierna aquí es el mandato a amar? Lo que ha venido desde el capítulo 2. Ama a tu hermano. Entonces, si Cristo murió por tu hermano, si Él dio su vida por cada uno de nosotros que éramos pecadores, incapaces de salvarnos, hermano, ¿cuánto más cuidado nosotros, verdad? Al entender la cruz, al entender la obra de Cristo, nosotros debemos de andar cuidadosamente para no provocar un tropiezo o alguna ofensa para nuestro hermano, porque Cristo murió por él. Él es precioso para Dios. Fue comprado por la sangre de Cristo. Y yo debo de cuidarlo para que él pueda ir creciendo en la fe, ir madurando en la fe. Romanos 5:6 dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en la versión NBI, que tal vez si me pueden ayudar por aquí, toma a proyectarla. Vamos a estar proyectando algunos textos de la NBI que son muy claros en este pasaje. Dice, la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, incapaces de salvarnos. Y es por eso que Pablo dice, hermano, no pongas tropiezo a tu hermano, porque Cristo lo ama de tal manera que Él murió y dio su vida por él. Número dos, para testimonio del pueblo de Cristo. Para testimonio del pueblo de Cristo. Para el Señor, hermano, siempre es importante, no nada más la relación que tú y yo tenemos con el Señor. Y alguien dice, no, yo estoy bien delante de Dios. Él sabe lo que yo creo. No, dice, también debemos de cuidar nuestro testimonio del pueblo de Cristo. Y aquí ¿de a qué nos estamos refiriendo? Al testimonio de amor. Al testimonio de amor. Note lo que dice en Romanos capítulo 14, versículo 18. Dice, porque el que en esto sirve, ahora aquí ¿qué se refiere? El que en esto sirve, ¿no? Aquí no se está refiriendo de servir, de hacer cosas, como lo que muchos de nuestros hermanos, ¿verdad?, hicieron en esta semana y gracias a Dios por eso. Pero en este contexto no se está refiriendo a eso. ¿A qué se está refiriendo? En esto sirve, a lo que viene diciendo. ¿De qué viene hablando? De no hacer tropezar a tu hermano. O sea que cuando tú y yo, hermano, ejercemos nuestra libertad cristiana con el cuidado de no hacer tropezar al hermano, que es débil de conciencia, estamos sirviendo a Dios. ¿En qué? En que lo estamos amando. Al amar a mi hermano, entonces yo estoy amando al Señor. Por eso dice que en esto, el que en esto sirve, ¿a quién dice? Ahora, no dice que nada más sirves a tu hermano, dice que sirves ¿a quién? A Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por él y Cristo está en él. Romanos capítulo 6, Pablo nos habló de eso. Estamos en Cristo, somos bautizados en Cristo. ¿Se da cuenta que no es nada más, bueno, yo estoy bien con Cristo? No. Cuando hacemos tropezar al hermano, estamos también desagradando a Cristo. Y cuando lo ayudamos a crecer, le estamos sirviendo a Cristo. Cuando lo edificamos. Dice también la segunda frase, dice, agrada a Dios, ¿verdad? Agrada a Dios. En el versículo 16 dice el apóstol Pablo, 14:16, no sea pues vituperado vuestro bien. Se da cuenta que la preocupación de Pablo, y la NBI lo traduce, el siguiente versículo, el 16, dice, en una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. Porque la comunidad del pueblo de Dios, hermano, tenía que ser conocida como la comunidad de los hijos de Dios, los que practican del amor, ¿verdad? Entonces, si nosotros hablamos del amor en Cristo, la gente espera que nosotros practiquemos el amor los unos a los otros, de tal manera que cuide de no hacer tropezar a mi hermano o sea debilitado. Por eso es para testimonio del pueblo de Cristo, para que el mundo conozca que somos el pueblo de Cristo. Número 3,
porque debemos procurar las cosas eternas del reino de Dios, porque debemos procurar las cosas eternas del reino de Dios. Y esto es bien interesante, hermano, el principio que trae el apóstol Pablo aquí. Dice, versículo 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. ¿Qué está diciendo Pablo, hermanos? Hermano, hay algo más preocupante, hay algo más primordial que nos debe preocupar a nosotros, que nos debe traer, ¿verdad? Interés, afán, y es más que la comida, es más que un asunto de comida. Es más que una dieta estricta que tengas que guardar, ¿verdad? Y abstenerte de ciertos alimentos o practicar algunos aspectos religiosos. Hay algo más importante, dice Pablo. El reino de Dios no se trata únicamente de la comida o de la bebida. Dice Juan 6:27, el Señor Jesús también lo dijo. Trabajad, dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios. Inclusive cuando la manera en la que vivimos, hermano, no nada más es preocuparnos por ganar el pan de cada día. Hay algo más por lo que tú y yo debemos trabajar. Y es para que el reino de Dios, el nombre de Dios sea conocido. El hacer discípulos, como vimos toda esta semana. Hay más, la vida se trata más que la comida, más que la ropa, que casas, que viajes, todo está enfocado en el reino de Dios. Mateo 6:25, por eso les digo, no se preocupen por su vida, dice el Señor, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. Y note lo que dice el Señor a través de una pregunta retórica. ¿No tiene la vida más valor que la comida? La vida no se trata nada más, ¿verdad?, de la comida. Hay algo que vale mucho más. La vida misma, el alma del hombre, y hacia dónde se dirige la vida, tiene más valor que la comida en sí. Y el cuerpo, más que la ropa, es decir, el bienestar de la persona. El hombre mismo, dice versículo 33, más bien busquen primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia. Es decir, hermano, más que estar preocupados en sí por los detalles, ¿verdad? Les dice Pablo, entre sí esta comida o el otro tipo de comida, esta fiesta, el otro. No, mira, el reino de Dios se trata de algo más. El reino de Dios se trata de vivir para agradar a Dios, de poner en práctica los mandamientos de Dios. Y el mandamiento aquí, Pablo dice, es claro, es ama a tu hermano por el que Cristo murió. Entonces, más que preocuparnos por los detalles, debemos preocuparnos en la manera en la que estamos amando al hermano o en la que no le estamos amando. Número 4, porque es una manera de servir a Cristo y hacer la voluntad de Dios. Me estaba adelantando a este punto hace un momento, por lo que Pablo dice en versículo 18, ¿verdad? Estamos el que en esto sirve a Cristo. Pero recuerden que también en Romanos 12:1, precisamente, hermano, cuando inició esta sección práctica de la carta de Pablo, dice que debemos presentarnos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Lo estoy parafraseando, ¿verdad? Para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo lo que quiere es que ustedes, hermanos, lleguen a una convicción de que es lo agradable delante de Dios. Comprueben a través de renovar su pensamiento en base al evangelio de Dios. Vivan ahora ya no presentando animales muertos, ¿verdad? Como se hacía en el Antiguo Testamento. No, dice, ahora ustedes preséntense su vida, su cuerpo,
como un sacrificio para servir a Dios, agradar a los hermanos, servir a los hermanos, amar a los hermanos, porque esto es la voluntad de Dios. Eso es lo que agrada al Señor. Dice también en Romanos 16, 17, el versículo que leí hace un rato en Valera, pero en NBI, Romanos 16, 17, es muy interesante cómo lo traduce. Dice, les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan, no, perdón, es capítulo 16 de Romanos 16, de Romanos. Capítulo 16, versículo 17. Más adelante, el apóstol Pablo, note lo que dice. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades. Y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. ¿Qué se les ha enseñado? Que cuiden de su hermano, que busquen no poner tropiezo, ¿verdad? Y que no menosprecien al hermano que tiene libertad. Si nosotros aprendemos a vivir de esa manera, entonces no va a haber lugar, ¿verdad? O va a ser mucho más difícil que ocurran divisiones. Dice, por eso dice, cuídense de los que causan divisiones. Porque siempre va a haber alguien que no está conforme, ¿verdad? Y va a querer imponer sus ideas, sus convicciones. Dice, cuídense de ellos. Apártense de ellos. Y se da cuenta, hermano, que por eso no es que Pablo no nos está evitando juzgar y evaluar. No, de hecho dice, apártense de ellos, no de cualquier hermano, dice ahí, pero de aquellos que no están practicando bíblicamente la libertad cristiana y están más siendo, ¿verdad?, un instrumento para provocar una división dentro del cuerpo de Cristo. Dice, apártense de ellos. Versículo 18 dice, tales individuos, dice, no sirven a Cristo nuestro Señor. Nos recuerda lo que Pablo acaba de decir en el 14, ¿verdad? Que cuando nosotros ejercemos el amor bíblico, la libertad cristiana, nosotros estamos sirviendo al Señor. Y los que causan divisiones, dice Pablo en versículo 18, ellos no le están sirviendo al Señor, aunque a veces ellos creen que están sirviendo al Señor. Y creen que tienen un celo por Cristo, pero no. Dice Pablo, no le están sirviendo a Cristo el Señor, están destruyendo el cuerpo de Cristo. No están practicando el amor de Dios. Y luego nos dice lo que sí están haciendo. ¿A quién están sirviendo? ¿A qué dice? A sus propios deseos. A sus propios deseos. Es que ellos quieren imponer lo que ellos quieren, ¿verdad? Aunque no es bíblico, aunque no es categórico, simplemente es la convicción de ellos. Y quieren que se haga, ¿verdad? Que todos se hagan a la misma idea y a la misma libertad o abstinencia. Y dice Pablo, no, apártense de ellos, porque ellos no están sirviendo, le están sirviendo a sus propios deseos. Con palabras suaves, ¿verdad? Ahora fíjese cómo inicia la división. Inicia con palabras suaves. Y lisonjeras engañan a los ingenuos. En otras palabras también Pablo está diciendo, hermanos, no sean ingenuos. Nos está invitando también a fortalecer nuestro entendimiento de la palabra para que no cualquier hombre, ¿verdad?, o cualquier persona, falso maestro, falso cristiano, venga y nos persuada con palabras suaves y provoque divisiones en la iglesia. Entonces, hermano, practicar la libertad cristiana, no poner tropiezo al hermano, es una manera de servir a Cristo y hacer la voluntad de Dios. Número 5, y ya es el penúltimo. Número 5, porque debemos seguir lo que contribuye a la paz y mutua edificación. Debemos seguir lo que contribuye a la paz y mutua edificación. Dice versículo 19 de Romanos 14, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. O sea, Pablo dice, no nos distraigamos, hermanos, en tantas polémicas, sino busquemos estar en paz. Si mi hermano le causa tropiezo, ¿verdad?, entonces tal vez delante de él me voy a abstener. Y si mi hermano tiene libertad, yo no lo voy a criticar, yo no lo voy a poner en mal delante de otros hermanos, si él tiene libertad en ese asunto. Porque eso no contribuye a la paz de la iglesia. Eso es murmuración, ¿verdad? Eso destruye la armonía
y la edificación del hermano. O al ponerle tropiezo, como mencionamos hace un rato, ¿verdad? El hermano tal vez se va a contristar y no va a ser una oportunidad para que él evalúe y piense y crezca en esa área donde todavía él es débil. No, por eso el ejemplo que poníamos, ¿verdad? No es que lo quiero convencer y forzarlo a que juegue conmigo en esa mesa, ¿verdad? De billar. No, sino, bueno, me abstengo. No pasa nada, ¿verdad? Me privo de un rato de diversión y espero a que el hermano tenga su propia convicción, ¿verdad? Y si quiere permanecer en ello, está bien, no pasa nada. Debemos procurar la edificación. Efesios 4:3 nos dice, esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, ¿verdad? El llamado de la Escritura es a esforzarnos. Note que la unidad, hermano, no es algo que se da. Esta es una iglesia unida porque no, es algo que también hacemos. Desde luego, ya somos unidos en Cristo, pero esa unidad la mantiene la iglesia también. ¿A través de qué? A través de no poner tropiezo y a través de no juzgar al hermano o menospreciarlo. Por eso la pregunta del sermón, hermano, en esta mañana para nosotros es, o somos tropiezo para mi hermano, o estamos buscando discipular y edificar. Porque en una manera también edificar es sinónimo de discipular. Discipular es instruir en la palabra, en la enseñanza, en el modelo de Cristo. Estamos creciendo el entendimiento de los hermanos. Y de hecho, hermano, la manera en la que se hace, ¿verdad? Cuando Pablo le dice a Timoteo que enseña a la iglesia, le dice, redarguye, reprende, exhorta, dice, con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo edificamos la vida de los hermanos? Con enseñanza bíblica. Por eso la importancia de la enseñanza bíblica. De pensar conforme a la Biblia, pero también no solamente la doctrina, se requiere un carácter, ¿verdad? De los líderes, de los que sirven, de los que enseñan con paciencia, porque los hermanos que traen un trasfondo diferente, algunos van a tardar más en el proceso de entender. Entonces se requiere paciencia, bueno, para repetir una y otra vez la enseñanza. A veces no hablar el tema, si vamos a entrar en discusión no lo hablamos y tal vez lo podemos hablar otro día, ¿verdad? O puedes leer ciertas cosas y empezar a hablar, pero con el énfasis de edificar, no de discutir, ¿verdad? No de polemizar, no de debilitar a nuestro hermano. Debemos seguir lo que contribuye a la paz. Y número 6 y último, hermanos. Número 6 y último. Porque debemos vivir con convicción delante de Dios. Debemos vivir con convicción delante de Dios. En Romanos 12:1 que cité hace un momento, Pablo dice que debemos ser renovados del entendimiento. O sea, Pablo le dice, no hermano, bueno, mira, si tú venías de ese trasfondo, quédate así, no pasa nada, ¿verdad? No, hermano, los hermanos judíos tenían que, con el paso del tiempo y la enseñanza del evangelio, y por eso Pablo escribe esta carta. En esta carta a los romanos, Pablo deja muy claro el evangelio y cómo es el pueblo de Dios ahora. Son uno en el Señor. Tenemos todo el libro de Hebreos que nos enseña cómo hubo un cambio con la llegada de Cristo. Ya no eran necesarias las fiestas. También Pablo en Colosenses les enseña, pero dice, nadie os juzgue en comida, en bebida, en días de fiestas, pero estaban en un proceso de entender. Y Pablo fue paciente con ellos. Por otro lado, hermano, a quien sí condenó fue al apóstol Pedro. ¿Se acuerdan en Gálatas? Porque Pedro, ¿verdad? Por un lado, estaba juntándose con libertad, pero por otro lado quería a algunos hermanos, ¿verdad? Cuando sentía presión de los hermanos judíos y todavía de algunos de los judaizantes, de la secta de los judaizantes que querían imponer la circuncisión, Pedro estaba cediendo. Y con uno se juntaba y luego quería, con otros no, y quería imponerles la circuncisión. Pablo dice, eso es de condenar, ¿verdad? O sea, si tú estás convencido de lo que el Evangelio enseña, le dice Pedro, prácticamente no seas hipócrita, ¿verdad?
y enséñales a los hermanos cómo tienen que vivir en el evangelio. No quieras imponerle una carga de la que ellos ya fueron libres. Si ellos ya entendieron que no es necesaria la circuncisión, tú no les impongas la circuncisión. Porque debemos vivir con convicción, hermano, delante del Señor, renovando nuestro entendimiento. Dice el versículo 22 de Romanos 14, la última parte ya de esta sección. Y me gusta cómo lo traduce la NBI. Y si la podemos proyectar, la de Romanos 14, 22, creo que es muy clara. Dice, así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Creo que este es el sentido que le está dando Pablo en estos textos. Cuando dice en Valera, ¿verdad? Tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. O sea, manténla como algo entre Dios y tú. Dice, dichoso aquel a quien su conciencia no le acusa por lo que hace. O sea, lo que está diciendo, mira hermano, si tu conciencia no te acusa en participar de cierta cosa, pues eres feliz, lo vas a disfrutar de lo que Dios creó, ¿verdad? Entonces, si hay ciertos alimentos del que yo he entendido por el Evangelio, que yo los puedo disfrutar con libertad, pues hermano, eres feliz, ¿verdad? Disfruta de tus carnitas, disfruta de tu zacahuil, ¿verdad? Tú eres consciente que tienes libertad de esos. Te gustan los camarones, ¿verdad? Disfrute. Si tienes libertad de esa conciencia, delante de Dios, adelante, ¿verdad? Adelante. Pero dice, el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena porque no lo hace por convicción. ¿En dónde está el problema, hermano? Y por eso Pablo dice que no le hagas tropezar. Porque si el hermano, tú lo forzas a que él participe de eso y no está convencido de eso, entonces ¿qué pasa? Entonces sí incurre en pecado. Porque él no está convencido delante de Dios. Y de igual manera, hermano, en otros asuntos que ya hemos visto, ¿verdad? Y yo creo que un tema inclusive, por ejemplo, que se ha debatido en los últimos años, ¿verdad? Aspectos como la música, por ejemplo. Algunos tienen cierta convicción, cierta libertad, ¿verdad? De usar cierto tipo de música en la adoración. Pero tal vez alguien todavía no está en un proceso diferente, ¿verdad? Y no debemos ser pacientes para que puedan entender ese proceso. O cierta manera de vestir, ¿verdad? Como se ha mencionado. Pero debemos de entender que en sí misma una prenda o algo no es mala. Siempre es la manera. El pastor enseñaba también los principios de modestia, de cuidado que se deben de llevar. Pero en sí misma la prenda no es mala. Y alguien puede decir, hermano, pero es que la Biblia dice que el hombre no debe de usar ropa de mujer, ni la mujer debe usar ropa de varón. Y se va a Deuteronomio y dice, bueno, y lo veíamos esta semana, ¿verdad? Hermano, en realidad en ese tiempo, ni siquiera cómo se vestían las personas. Usaban túnicas, ¿verdad? Usaban túnicas. Entonces, no debemos entender que no está hablando de la ropa que nosotros usamos. De hecho, en otras culturas hay hombres que usan falda, ¿verdad? Como en Escocia. Entonces no lo vamos a condenar por eso, ¿no? Porque eso está en su cultura. Entonces el punto no es la prenda no es mala en sí misma, no es pecado. Tiene que ver con un todo, es la intención por la que yo me quiero vestir de esa manera, ¿verdad? Entran más aspectos. Eso es lo que debemos de cuidar, hermano, y debemos tener convicciones en cuanto a lo que hacemos, pero ser pacientes en no intentar imponerle una convicción, porque entonces esa persona sí va a incurrir en pecado. Otro asunto, ya para ir terminando, hermanos, por ejemplo, y que tal vez a veces no se habla mucho, por ejemplo, nosotros tal vez la mayoría de nosotros diríamos, bueno, yo no tengo problema con el día sábado. Yo trabajo el día sábado y para mí no es pecado trabajar en el día sábado. Yo entiendo que el día del Señor es el domingo. Pero si somos más quisquillosos, como alguien puede ser quisquilloso, también puede ser hermano, pero ¿qué deberíamos no hacer el día del Señor? Bueno, yo sé lo que debo de hacer, venir a la iglesia, ¿verdad? Escuchar la palabra.
pero lo que no debo de hacer no me dice la Biblia, ¿verdad? Y alguien puede entrar más en decir, hermano, yo creo, ¿verdad? Y lo digo porque sí puede, hay personas que llegan a creer de esta manera. Yo no debo de hacer nada que implique un trabajo o alguna diversión en el día del Señor. Entonces, si hay un partido de fútbol, ¿verdad? Yo no haría ningún compromiso deportivo en el día del Señor, ¿verdad? Porque el día del Señor es para el Señor. Y yo no puedo hacer ninguna otra actividad recreativa, tal vez ir a la playa, tal vez ir a ver a mi hijo jugar fútbol o béisbol, no. Y alguien puede ser débil en su conciencia en cuanto a eso, pero alguien dice, hermano, yo no tengo problema, yo voy a la casa del Señor, yo adoro y puedo con libertad ir y participar de un juego de mi hijo, apoyarle, animarlo, pasar un buen tiempo y darle gracias a Dios por eso y glorificar a Dios en medio de eso adelante. Y usted puede disfrutar de eso, pero tal vez el hermano que es débil no lo juzgue o no busque imponerle, ¿verdad? Hasta que él no esté plenamente convencido de que tiene libertad para hacerlo, porque entonces sí va a incurrir en algo pecaminoso. En conclusión, cada creyente, hermano, debe buscar desarrollar sus convicciones bíblicas de lo que es bueno y malo delante de Dios. Desde luego, evaluando con esmero lo que realmente la Biblia enseña, porque muchos son errores de hermenéutica, como el que le acabo de mencionar de la ropa, ¿verdad? Eso no es un argumento bíblico. Necesitamos entender cómo se interpreta la Biblia, no dejándonos llevar por falsas interpretaciones de la palabra, o cuando alguien dice, es que la Biblia dice salmos, himnos y cánticos espirituales. Bueno, cuando se escribió la Biblia no tenían el himnario como nosotros lo tenemos, ¿verdad? Muchos de esos himnos se escribieron en 1500, 1600, esos himnos corales y toda esa música, ¿verdad? Eso no estaba en el Antiguo Testamento. Ellos eran judíos, tenían música judía. Yo no conozco mucho de la música judía, no sé cómo será. Pero si usted se pone a investigar, se va a dar cuenta que es muy diferente de la de nosotros, la que usamos nosotros. Inclusive iglesias que dirían conservadoras usan hoy en día. Usted va a una iglesia en África con hermanos fieles que aman al Señor, que tienen doctrina sólida, hermano, ellos no van a cantar como nosotros. La manera en la que ellos alaban es diferente, muchos de ellos siempre están aplaudiendo, se están moviendo, es muy diferente su música. Debemos entender lo que la Biblia realmente enseña y no solamente porque dice, bueno, dice de himnos, salmos, cánticos espirituales, se refiere a himnos del himnario tal y tal, ¿verdad? Del año tal y tal. No, no necesariamente. No dejándonos llevar por falsas interpretaciones de la palabra. Debemos buscar que el Evangelio de Cristo defina todo lo que hacemos. Por otro lado, el creyente que ha entendido su libertad moral para participar de ciertas cosas debe actuar en amor para no hacer tropezar a su hermano que aún no tiene esa libertad de conciencia. Y si tienes esa libertad por amor, no lo menosprecies, no impongas su abstinencia sobre otro hermano.